Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juliana Yamili Castro Méndez. Curso el sexto semestre de la licenciatura en cirujano dentista en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el día de hoy vamos a hablar sobre el realismo filosófico y el realismo científico, sus características y sus principales representantes. Ok, para que nosotros podamos entender qué es el realismo filosófico y cuál es el científico, primero debemos saber que el realismo es una postura filosófica que plantea cuestiones relativas a la existencia y a cómo ésta es percibida por el ser humano. También es importante que sepamos que el realismo tiene su origen en la antigua Grecia y que éste establece que la realidad acepta la existencia de las cosas fuera del sujeto. Esto establece también que hay una independencia entre el sujeto y el objeto, pero tiene una postura objetiva, y que la existencia no depende de nosotros, es decir, si nosotros como seres humanos dejáramos de existir o muriéramos, el objeto va a estar ahí aunque nosotros no percibamos este. Después de saber qué es el realismo, el día de hoy vamos a hablar de qué es el realismo filosófico y cuál es el científico. Por filosófico vamos a entender que es la corriente que sustenta que la realidad existe con independencia de cualquier sujeto cognoscente. Y el científico es la visión filosófica de que el universo descrito por la ciencia es real independientemente de cómo se pueda interpretar. A continuación vamos a ver las características de estos. Debemos de saber que el realismo filosófico va a estar relacionado, porque más adelante veremos que este se divide en 3 tipos, y que por lo tanto entre estos tipos va a haber una relación. El ontológico no implica el realismo epistemológico, pero el epistemológico sí implica el ontológico. El realismo semántico implica el realismo epistemológico y el ontológico. Y por otro lado tenemos las características del realismo científico. Cuando hablamos del realismo científico, vamos a decir que este es progresivo, porque sostiene que la ciencia progresa teniendo como meta la verdad, pues consiste en que la ciencia crece cumulativamente o acumuladamente. Otra de sus características es que el realismo científico se va a caracterizar por la importancia que le dan a la ciencia como demostración de los hechos. También vamos a hablar de que describe la realidad como existencia de algo independiente a las observaciones de cada individuo, es decir, no depende de lo que observe cada individuo, y que también va a demostrar empíricamente los hechos. Además, todas las teorías que se presentan dentro de este realismo son comprobadas. Antes de pasar con el siguiente subtema, me gustaría mencionar que las imágenes que podemos ver en esta diapositiva son algunos de los principales exponentes de estos realismos. En el caso de la filosofía tenemos a los filósofos Platón y Demócrito, y por otro lado tenemos en el realismo científico a Roy Bashar y Hillary. El esquema que estoy presentando a continuación divide el realismo filosófico y el realismo científico y sus tipos. Aunque tanto el filosófico como el científico presentan los mismos tipos, las características de cada uno de estos son diferentes. Por ejemplo, hablando del realismo filosófico, el ontológico es la doctrina que manifiesta que los entes conocidos tienen una existencia independiente al propio sujeto cognoscente. Y por ejemplo, en el epistemológico hablamos de una subdivisión de entre ingenuo y crítico, que el ingenuo nos va a hablar que el realismo es una teoría de percepción de sentido común, y que en el crítico es la postura filosófica que sostiene la realidad. Y por último, del realismo filosófico vamos a tener un semántico, que es la doctrina filosófica que sustenta un dominio de entes independientes del sujeto cognoscente, y que el dominio puede ser captado de manera fiable. Cuando hablamos del realismo científico, vamos a tener, como les mencionaba, las mismas divisiones, pero hablando del ontológico, en esta postura sostiene que los términos teóricos en general refieren a entidades, pero pueden haber excepciones. Y en el epistemológico vamos a hablar de la postura que sostiene las teorías científicas y que nos proporcionan
conocimiento adecuado a la realidad. En el semántico tenemos una subdivisión que habla de una modalidad fuerte y de una modalidad moderada. Cuando hablamos de la modalidad fuerte, es la que sostiene que las teorías científicas pueden ser verdaderas o falsas según el contenido que éstas tengan. Y en la moderada hablaremos de que las teorías son más o menos verosímiles, es decir, ciertas según su contenido de verdad o falsedad. Y por último, tenemos esta diapositiva que nos divide los principales representantes del realismo filosófico y por este lado principales representantes del realismo científico. De este lado tenemos a Santo Tomás de Aquino, tenemos también a San Antelmo y a Aristóteles, como ya lo había mencionado, y por este lado tenemos a Karl R. Popper y Mario Burke, que fueron grandes representantes de esta corriente filosófica. En conclusión, podemos decir que estos realismos, aunque están dentro de la misma corriente filosófica, son muy diferentes, porque desde mi punto de vista, el realismo filosófico va a hablar de la existencia de algo que sí podemos percibir, pero que por sentido común vamos a dar hecho de que está ahí. Es decir, si yo estoy aquí, pero sé que en el otro cuarto hay una cama, yo voy a decir, ahí está la cama, por sentido común, sin que yo vaya y lo compruebe. Y al contrario de esto, en el realismo científico, siempre van a haber teorías de comprobación. Es decir, yo voy a decir que ahí hay una cama y entonces me voy a levantar y voy a ir a comprobar que la cama está ahí, visiblemente o tocándola. Entonces podemos decir que estas corrientes, como su nombre lo dice, van a ser totalmente diferentes en cuanto a la comprobación de la existencia.